Soy Luis Camarena, pintor, soy autodidacta. Respecto a la pintura siempre pinté desde niño, me gustaba mucho, pero mi formación es de arquitecto y fue siendo arquitecto que empecé a hacer estas composiciones y fue conociendo los dibujos de Aldo Rossi y las pinturas de Giorgio de Chirico que me empecé a apasionar por la pintura y empecé a pensar en desarrollar esto ya profesionalmente. Hace 25 años. El corazón arrancado del cuerpo es una exposición que pretende ser una reflexión sobre la muerte violenta. Tenía yo necesidad de hablar de eso por los tiempos que vivimos. Yo había desarrollado un lenguaje en donde metía dentro de las pinturas líneas de proyección y estaba yo haciendo algunas abstracciones de la figura. En ese lenguaje desarrollé una especie de similitudes entre las máquinas y los seres humanos, pero las máquinas como proveedoras de vida, ¿sí? El impulso del movimiento, los conductos, el diseño de las máquinas, las líneas de proyección, todo eso fueron elementos que fui incorporando a mi pintura. Y posteriormente, cuando vi unas fotografías de unos atentados terroristas y vi que existían estas partes de las máquinas postradas así sobre un charco de aceite entre todo el caos de la destrucción, dije esto se parece un poco a lo que estoy haciendo y me da la oportunidad de reflexionar sobre el asunto de la muerte violenta. Entonces, estos múltiples, estos corazones, son el corazón arrancado del cuerpo, el corazón inerme, el corazón que ya no representa la vida, sino que representa la muerte. Y la incertidumbre de lo que pasa alrededor de eso, ¿no? Para los seres humanos cuando lo están observando y viviendo. Esta serie la estoy trabajando hace 3 años y el proceso creativo empieza con una idea. El caso de esta exposición surgió cuando vi una exposición del Atlas Group en el Museo Rufino Tamayo en la Ciudad de México. Había una exposición de 100 fotografías de reporteros que se peleaban por tomar la primera fotografía después de un atentado terrorista, y lo que vi fue estas 100 fotografías que retrataban la máquina y todo lo que sucedía alrededor. Yo encontré similitudes entre esas fotografías y mi trabajo y dije, aquí puede haber un tema que desarrollar. Construir un lenguaje no puede ser arbitrario, es producto del trabajo y la repetición, Y empiezo a hacer cuadernos de apuntes, por ejemplo, algo como esto. Lo empiezo a desarrollar el tema de cómo yo haría una composición. Empiezo a hacer un dibujo, hago algunas reflexiones al respecto. El corazón arrancado del cuerpo. El espacio penetrado como un estoque. La memoria es un fondo. Bueno, es que utilizo palabras que son claves para mí. Esta cuestión de las chimeneas, los arcos, los ríos, tienen mucho que ver con la memoria. Y yo trabajo mucho con la memoria. Todos estos elementos que aparecen aquí no son copiados o surgen de la nada, sino surgen de mi infancia, de los escenarios que yo vivía en Puebla, por ejemplo, cuando iba a casa de mis abuelos, y había estas fábricas cerca de la casa de mis abuelos, o estas haciendas abandonadas, ríos que penetraban, cascos de haciendas y cosas de ese tipo, y todos esos elementos se quedan grabados y empiezan a meterse. Y entonces los elementos empiezan a evolucionar o a querer decir distintas cosas y empiezan a aparecer de distinta manera en distintos cuadros.